En la Fórmula 1 moderna, digamos que juntar en un mismo equipo a ingenieros legendarios con el respaldo financiero infinito de una potencia automotriz debería ser la receta innegable para el dominio absoluto. O sea, es matemática pura. Mejores piezas, mayor presupuesto, victoria garantizada. Esa es la teoría. Exacto, esa es la teoría. Pero a ver, al observar la tabla de tiempos de este inicio de temporada 2026, la realidad de la alianza entre Aston Martin y Honda destroza por completo esa premisa. Es brutal. Totalmente. En lugar de estar ahí arriba peleando por podios, el monoplaza AMR26 ha protagonizado uno de los arranques más complejos y rocosos de toda la parrilla. Y para comprender la magnitud de esta crisis, en esta inmersión profunda nos vamos a sumergir en los datos crudos. Analizamos la telemetría directa de estas primeras carreras, cruzamos la información con la postura interna de Shintaro Orihara y los ingenieros de Honda y sumamos las impresiones directas del garage. Porque lo que revelan estos números no es un simple problema de falta de potencia. Ese es el titular fácil, lo que todos repiten, pero la verdad es mucho más oscura. 100%. Y la misión de este análisis a fondo es desentrañar por qué hacer que un auto de Fórmula 1 sea rápido es un rompecabezas multidimensional. Vamos a desmenuzar qué significa realmente la famosa manejabilidad. Y explorar la física, la violencia física detrás de la interacción entre el motor y el chasis. Porque tener a las mentes más brillantes de la aerodinámica no sirve de absolutamente nada si el chasis y la unidad de potencia hablan idiomas completamente distintos. No, y aparte, para entender el plan de rescate que se está gestando ahora mismo en las fábricas, tenemos que establecer el abismo desde el cual arrancó este proyecto. La pretemporada. Fue una pesadilla. Todos los datos internos gritaban que era una emergencia constante. La gira por Asia y Oceanía confirmó los peores temores. O sea, en Australia el coche apenas podía rodar. Secuencias larguísimas interrumpidas. En China, terminaron con un abandono dolorosísimo por fallas mecánicas. Y en Japón, en casa de Honda, cruzaron la meta arrastrándose. Doblados y sin ritmo, una locura. Fue un inicio de temporada donde simplemente no había fiabilidad. Cero. Y ahí es donde el Gran Premio de Miami emergen los datos como un punto de inflexión. Pero ojo, no porque el auto se haya vuelto mágicamente rápido de la noche a la mañana. No para nada, simplemente porque fue la primera vez en todo el año que ambos monoplazas lograron cruzar la meta. Y al cruzar los reportes de ingeniería con lo que sintieron los pilotos al bajarse del auto, el secreto detrás de esa supervivencia radica en una sola palabra: vibraciones. Exacto. Las malditas vibraciones. Es que las vibraciones masivas en la unidad de potencia, específicamente ahí localizadas en el bloque de la batería y en el sistema de recuperación de energía, estaban destruyendo el auto por dentro. Y bajo el reglamento de 2026, la batería de iones de litio es el corazón del rendimiento. Y la física detrás de esto es súper agresiva. Brutal. Cuando un bloque de almacenamiento de energía vibra a frecuencias armónicas tan extremas, no solo existe el riesgo de crear microfracturas en las celdas, sino que se interrumpe el campo magnético dentro del MGU-K. El motor eléctrico pierde la cabeza. Interrumpe mucho más que eso. A ver, yo lo veía en los gráficos y no lo podía creer. Esas frecuencias armónicas se transmiten a través de los soportes del motor, directamente al chasis, a la fibra de carbono. Viajan por todo el auto. Viajan hasta la suspensión. Llegan al parche de contacto del neumático con el asfalto. O sea, literalmente el motor estaba sacudiendo el agarre mecánico de las llantas. Así es imposible tener tracción. Reducir eso a un nivel manejable en Miami fue un alivio inmenso. Fue un paso gigantesco para dejar de destruir los componentes internos cada domingo. Es como intentar correr un maratón con una piedra gigante en el zapato. Hasta Miami simplemente se estaban enfocando en sacar la piedra para poder empezar a correr de verdad. Gran analogía. Y haber logrado esa estabilización térmica y mecánica del paquete de baterías permite que ahora, por fin, el equipo pueda dejar de sobrevivir y empiece a buscar rendimiento real. Claro. Pero aquí es donde yo lanzo la pregunta del millón, y es lo que nos tiene a todos rompiéndonos la cabeza. Si esa inestabilidad estructural ya se resolvió, si la batería ya no vibra y el motor ya no amenaza con explotar, ¿Sí?
¿por qué los tiempos por vuelta siguen siendo pero tan lentos? Ahí está el verdadero drama. Y la respuesta a esto expone una contradicción fascinante y a la vez preocupante, entre lo que Honda cree que es el problema y lo que los sensores en la pista están gritando sin piedad. Es que la desconexión es evidente. Por un lado, la postura de Orihara y el equipo en Sakura es que el enfoque absoluto ahora mismo es mejorar la manejabilidad, el famoso drivability. Sí, su hipótesis es que la entrega actual de la energía eléctrica es demasiado impredecible para los pilotos, un comportamiento errático. Y dicen que si logran que la transición entre el motor de combustión y el empuje eléctrico sea perfectamente suave, el piloto va a sentir una confianza ciega, va a entrar al vértice más rápido y los tiempos van a caer. Y mira, la teoría de la manejabilidad tiene sentido en el vacío. Hay que recordar que un motor eléctrico entrega su torque máximo a 0 revoluciones. Es inmediato. Te patea la espalda. Te patea. Y si esa inyección de potencia llega de manera agresiva o con picos incontrolables justo cuando el piloto apenas toca el acelerador, las llantas traseras superan su ángulo de deslizamiento inmediatamente. Pierdes el auto. Pierdes toda la tracción, sí. Pero, a ver, espera. Alguna pausa aquí porque hay algo que no me cuadra para nada. Cuando nos metemos a la telemetría pura de la Q1 de Miami, esa narrativa de Honda empieza a desmoronarse por completo. Los números cuentan una historia de terror que va mucho más allá de una simple entrega de potencia nerviosa, ¿verdad? Totalmente. A ver, comparando la vuelta de clasificación del Aston Martin contra el Ferrari. Y ojo, considerando que ambos sufren un déficit de potencia frente a los líderes este año. Sí, están en igualdad de condiciones en cuanto a déficit de motor puro. Exacto. Pues los datos revelan que el AMR26 perdió 1.2 segundos completos respecto al Ferrari solo en las zonas de curvas. Es un abismo. Es una eternidad en la Fórmula 1 moderna. Estamos hablando de 0.8 segundos en las curvas lentas y casi medio segundo en las curvas rápidas. Ese desglose es demoledor. Perder casi medio segundo en curvas rápidas es una alarma roja gigantesca. Especialmente porque Miami solo tiene una verdadera secuencia de alta velocidad, que son las curvas 4, 5 y 6. Y perder tanto tiempo en un solo sector direccional, ¿qué significa? Expone una falta de carga aerodinámica severa. El auto no se pega al piso. El fondo plano no está generando el downforce necesario, o el flujo de aire se está desprendiendo violentamente de la carrocería en los cambios de dirección. Es aerodinámica pura fallando. Pero a ver, la situación es aún más grave en la zona lenta. Y aquí es donde la justificación del motor eléctrico que da Honda se queda sin piso por completo. A ver, explícalo. Perder 0.8 segundos contra Ferrari en chicanas de baja velocidad es muy revelador. En una curva de 80 km/h, la carga aerodinámica es casi irrelevante porque no vas lo suficientemente rápido para aplastar el alerón contra el piso. Todo se reduce al agarre mecánico. Exacto, a la cinemática de la suspensión. Si el auto se arrastra en ese sector, es porque la suspensión está fallando o el chasis es tan rígido que los neumáticos simplemente patinan. No logran morder el asfalto. No muerden. Entonces, si el chasis es la enfermedad subyacente y el motor es solo un síntoma molesto, ¿no significa esto que el departamento de aerodinámica, a pesar de tener a figuras legendarias, es el verdadero problema? Los datos sin duda apuntan hacia allá. La base mecánica de la MR26 parece estar profundamente defectuosa. Y mira, aunque Honda asuma la culpa públicamente como buenos corporativos japoneses... Claro, asumen el golpe. Sí, para proteger al equipo. Pero aunque se concentren en suavizar el acelerador, un mapa de motor perfecto no va a solucionar una suspensión que es incapaz de mantener las gomas en la ventana de temperatura ideal. Es que no hay forma. Y la comparación con el resto de la parrilla agrava todo. Contra el Alpine, que lideró la zona media en Miami, Aston Martin perdió 1 segundo completo en las rectas por exceso de drag, de resistencia al avance. 1 segundo en recta es imperdonable. Pero lo asombroso es que también perdieron tiempo contra el Alpine en el paso por curva. O sea, el coche es una pared en la recta por resistencia al aire y falta de empuje eléctrico. Y encima es inestable en la curva por falta de grip mecánico. Es el peor de los mundos. Con un diagnóstico tan complejo, donde absolutamente cada área del auto rinde por debajo del estándar, la atención inevitablemente se centra en qué está haciendo la fábrica para apagar este incendio. ¿Y qué están haciendo en Sakura? Porque sabemos que la cultura de trabajo ahí es no dormir hasta arreglarlo. Literalmente,
En las instalaciones de Honda, la respuesta fue instaurar un régimen militar de simulaciones operando 24 horas al día. Han acoplado un monoplaza entero a los bancos de pruebas dinámicos para replicar las fuerzas G reales. De hecho, cuando Alonso reportó en Miami que la sincronización de la caja de cambios era errática y agresiva, los ingenieros en Japón empezaron a escribir código nuevo en ese mismo instante. Probando software en tiempo real para intentar enviar una actualización por satélite antes de la siguiente sesión. Es un nivel de urgencia absoluto. Y toda esta movilización está anclada a una promesa gigantesca que resuena en los pasillos. El famoso paquete de mejoras del motor conocido como ADIU, que llega después de Canadá. Pero ojo con esto, porque hay que examinar las limitaciones reglamentarias reales para no venderle humo a nadie. El paquete ADUNIO no va a ser un motor nuevo. Claro, no pueden rediseñarlo por completo, porque el reglamento de 2026 es una jaula de hierro. Exactamente. Las normas solo permiten homologar e introducir cambios en 2 componentes específicos del motor durante toda la temporada, y otros 2 el próximo año. O sea, la arquitectura general del sistema eléctrico y del bloque B6 está totalmente congelada. Solo pueden ponerle curitas a las heridas superficiales, no pueden reconstruir el esqueleto. Sí, pero aquí es donde entra la política de la F1 y una cláusula de emergencia dentro del reglamento de la FIA que los puede salvar. Ah, la regla del déficit. Esa misma. Si a un fabricante se le comprueba mediante telemetría oficial que su motor sufre un déficit superior al 10% comparado con la media, se activa un sistema de concesiones. Básicamente, la CIA se dio cuenta de que Honda reprobó el primer examen, así que les están dando horas de tutoría extra y más tiempo en la biblioteca para que se pongan al día. Es una gran forma de verlo, y ese balance de rendimiento es vital, porque a los fabricantes bajo esta concesión se les otorga un número mucho mayor de horas en los bancos de pruebas y se les amplía el límite de presupuesto. Mientras Mercedes y Ferrari tienen que apagar los simuladores por ley y apagar las luces de la fábrica, Honda puede seguir corriendo motores día y noche. Pueden experimentar con algoritmos de recuperación de energía sin que los penalicen. Es una ventaja colosal a mediano plazo para iterar software. Sí, a mediano plazo es oro puro. Pero, a ver, seamos realistas. Por muchas ecuaciones matemáticas que resuelvan en Sakura, esa ventaja futura no apaga el incendio que tienen este fin de semana. Montreal, el próximo desafío es inminente. Y la verdad es brutalmente exigente para un auto con estos problemas. Es que el circuito Gilles Villeneuve es el escenario menos propicio. O sea, el peor lugar del mundo para un monoplaza que no tiene tracción y que sufre deficiencias aerodinámicas crónicas. Y escuchando lo que comentan los pilotos, la tensión en el garaje se corta con un cuchillo. Lance Stroll hablaba de su visión a largo plazo, recordando la época dorada de Vettel en Red Bull. Sí, pidiendo a gritos un monoplaza con un tren delantero súper incisivo. Ágil, pero con una parte trasera que se sienta plantada al asfalto en frenadas fuertes. Y eso ilustra el núcleo del terror que van a vivir en Montreal. Esa pista exige exactamente eso que no tienen. Son rectas inmensas seguidas de frenadas violentísimas. Pasas de 330 kilómetros por hora a menos de 60 en un parpadeo. Si la estabilidad longitudinal del auto no es perfecta bajo frenada, el piloto simplemente no puede detener el auto antes de la chicana. Te vas de largo o terminas en el muro de los campeones. Y para amplificar el riesgo, ¡ojo! Tenemos formato sprint este fin de semana. Esa es la peor noticia que podían recibir. Es un dolor de cabeza. Esto cambia la dinámica por completo. Solo tienen 60 minutos de práctica libre 1 antes de entrar a régimen de parque cerrado. 60 minutos en una pista callejera que va a estar verde, sucia, sin nada de goma en el asfalto. Y no puedes tocar la configuración de la suspensión ni de las alas por el resto del fin de semana. Quedas congelado. Y además, el diseño de Montreal, especialmente con esa larguísima recta del sector 3, demanda que la gestión de la energía eléctrica sea una obra de arte. El MGUK tiene que programarse para no quedarse seco antes de llegar a la sola de frenada. Porque si la energía se corta de golpe a mitad de la recta, o sea, el famoso clipping. Exacto, el clipping. El auto pierde instantáneamente más de 100 caballos de fuerza y pareces un cono en la pista. Eres vulnerable a cualquier rebase. Y calibrar ese despliegue de energía y de recuperación toma tiempo, tiempo que no tienen en el sprint. Y para rematar, hay que mirar el cielo. Uy, sí.
los pronósticos meteorológicos sobre la isla de Notre Dame advierten de una baja de temperatura importante y una alta probabilidad de lluvia persistente. Lluvia fría. El peor de los escenarios. Con el asfalto helado y mojado, el caucho se vuelve una piedra y el agarre cae al subsuelo. A ver, imaginemos esto. Intentar inyectar esa inmensa cantidad de torque crudo del motor eléctrico sobre un asfalto mojado es, digamos, como intentar delinear un dibujo meticuloso usando un soplete industrial. Excelente imagen, vas a quemar el papel. Lo destruyes. Si la presión no se dosifica con una precisión milimétrica, la fuerza bruta destruye la tracción de las llantas traseras. Y pregunto yo, ¿intentar afinar esto en 60 minutos, bajo la lluvia, con la presión de mejorar la manejabilidad, es un suicidio técnico? Totalmente. Un solo error al elegir el mapa del motor en esa primera hora, digamos, si es muy agresivo, el coche va a patinar en todas las curvas. Y si se van por lo conservador para no patinar, no calientan las llantas y pierden 2 segundos por vuelta. Quedan eliminados en la Q1 sin pelear. Es una cuerda floja. El panorama requiere una sincronización simplemente impecable, que hoy no tienen. Pero bueno, a lo largo de este análisis profundo, creo que nos queda claro que Aston Martin y Honda ya salieron del estado de emergencia de los abandonos. Sí, al menos ya resolvieron las vibraciones críticas. Ya no se les desarma el coche a mitad de carrera. Superaron esa fase vergonzosa, pero ahora se estrellan de frente contra la barrera más compleja de la ingeniería automotriz. Tienen un chasis que está rogando por agarre en las curvas lentas. Pilotos que exigen estabilidad trasera total para no matarse en las frenadas. Y un motor eléctrico que todavía no sabe cómo entregar su potencia sin alterar ese delicadísimo balance de los neumáticos. Es una coreografía tecnológica donde un solo paso en falso te derriba todo el monoplaza. Y mira, esto me deja, y quiero dejarle a quienes nos escuchan, una interrogante bien picante sobre el futuro de este equipo. A ver, suéltala. Imaginemos que el reglamento sí le permite a Honda usar todas sus horas de simulador. Logran introducir el paquete A-Duo. El despliegue de energía se vuelve suave, predecible, perfecto. Ok, el motor queda curado. El motor queda absuelto de toda culpa. Pero, ¿qué pasa si llegan a la clasificación y el monoplaza sigue hundido en el fondo de la Q1? Con las mentes maestras que tienen en esa fábrica, ¿hacia quién van a apuntar los dedos en el paddock? Ese escenario desataría un terremoto político. Es una bomba de tiempo, porque si la telemetría demuestra que el verdadero culpable es un chasis inherentemente defectuoso, la fricción entre la sede de Silverstone y los japoneses en Sakura se va a volver insostenible. Esta industria no perdona. Y una crisis prolongada donde la culpa sea netamente del diseño aerodinámico puede fracturar la confianza corporativa en meses. Podría detonar salidas prematuras de piezas clave, de directores técnicos, reescribiendo contratos gigantescos mucho antes de que este reglamento siquiera madure. Porque cuando se acaban las excusas técnicas frente a las pantallas, el peso de la derrota destroza las relaciones en el garaje. Y el reloj no se detiene para nadie en la Fórmula 1. Va a ser fascinante y a la vez tenso observar si logran sobrevivir a la presión en las próximas semanas.